Mi nombre no importa. Lo que estoy a punto de contar no es una historia que me ocurrió directamente a mí, pero es algo que ha marcado a mi familia, especialmente a mi abuelito. Todo ocurrió en San Agustín Etla, un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, conocido por sus tradiciones, su tranquilidad, sus paisajes, y en ese entonces, por sus leyendas paranormales. Pero mi abuelito lo recordaba por una vecindad vieja que a simple vista no tenía nada de especial. Ahí vivió mi abuelo durante más de 15 años, en uno de los cuartos que daba al fondo del terreno. Era un lugar sencillo, con un patio común, escaleras de herrería, un baño compartido y paredes viejas. La vecindad estaba llena de vida, niños corriendo, señoras barriendo, hombres jugando dominó o a las cartas los domingos. Pero hubo un año que mi abuelo siempre recuerda con una mezcla de miedo y asombro. El año en que nacieron 3 bebés, casi al mismo tiempo en la vecindad. Fue curioso cómo sucedió. 3 familias distintas de distintas edades y situaciones. Dieron a luz con pocos días de diferencia. Y justo desde que esos bebés llegaron a la vecindad, empezaron las cosas raras. Las primeras noches los papás se despertaban exaltados, maldiciendo entre dientes, gritando, pensando que alguien de la vecindad se había metido a su cuarto. Ustedes pensarán que ¿por qué? Pues al despertar, sus bebés no estaban donde los habían dejado. Una familia encontró al suyo sobre la mesa de la cocina, otra sobre una silla junto a la puerta y otra en el piso. Pero esta ocasión del patio. Pero la peor fue una noche en la que una de las madres, medio dormida, sintió como alguien le estaba abriendo los brazos y poco a poco jalando a su bebé. En su sueño intentaba sostener a su bebé, pero no podía. Despertó de golpe por un llanto lejano. El bebé, su hijo, ya no estaba a su lado. Desesperada, corrió por toda la habitación hasta que escuchó el llanto venir desde las escaleras. Las escaleras que daban al primer piso. Y ahí estaba, su bebé de apenas días de nacido, sobre el primer escalón. No pierdan de vista que el bebé no gateaba, no se arrastraba, apenas sí podía abrir los ojos. Y lo más extraño era que la puerta de aquel cuarto seguía cerrada con seguro. Pero una ventana, una pequeña ventana alta, estaba abierta de par en par. Se comenzaron a decir cosas entre los vecinos. Unos decían que eran duendes, otros espíritus, pero la versión que tomó más fuerza fue la de los duendes. Dicen que cuando hay recién nacidos, los duendes se sienten atraídos por ellos. Los quieren, se los quieren llevar a su mundo. En Oaxaca estas historias abundan. Así que la gente empezó a hacer lo que sabía. Pusieron algunas cosas que ahuyentaba a los duendes. Escapularios, amuletos, ajo, sal. Incluso marcaron cruces en las ventanas con carbón. Pero nada funcionó. Después de eso comenzaron a suceder extraños sucesos, pero ahora físicos. Una mañana uno de los bebés amaneció con rasguños en el abdomen, otro con marcas de mordidas diminutas en su pancita. Era como si un animal pequeño lo hubiera mordisqueado durante la noche. Las familias estaban profundamente preocupados por ellos. Y una noche se supo la verdad. Una noche mi abuelo se despertó como a eso de las 3:30 de la madrugada. Le dieron ganas de ir al sanitario. Como en muchas vecindades, el baño estaba fuera del cuarto, en el patio. Así que abrió la puerta y salió caminando descalzo sobre el piso de tierra. Hizo lo que tenía que hacer y cuando salió, fue entonces que vio algo extraño. Una sombra grande caminando sobre la azotea. Pero cuando le pegó bien la luz de uno de los focos, él se quedó helado. Era un guajolote negro, pero no uno normal. Era enorme, más de 1,5 metros de alto. Sus patas eran muy gruesas y dice que parecían humanas. Su plumaje era oscuro como el carbón con reflejos morados bajo la luz.
y aquel guajolote caminaba lentamente, con movimientos sigilosos sobre la azotea del cuarto donde dormía uno de los bebés. Mi abuelo no sabía qué hacer. Se agachó tras un tambo y desde ahí lo observó. De pronto aquel animal se acercó a la barda y con una agilidad imposible se colgó y empezó a abrir una ventana. Mi abuelo no sabía cómo, pero esa criatura estaba abriendo la ventana con una de sus patas. Era como si tuviera inteligencia humana. El corazón se le aceleró, obviamente. Estaba sudando frío. No sabía si gritar o correr, pero en su mente solo había una palabra: una bruja. Fue corriendo a su cuarto, tomó su escopeta y sin pensarlo demasiado, subió las escaleras en silencio. Cuando llegó a donde estaba aquel animal, medio cuerpo ya se había metido por la ventana. Y ahí, a quemarropa, mi abuelo le dio. El estruendo despertó a media vecindad, si no es que a toda. Pero lo que vino después fue aún peor. Aquel guajolote chilló. Pero no era el chillido de un ave, era el sonido de un humano. Un grito desgarrador como el de un hombre que llora, pero mezclado con el graznido de un guajolote. Aquella cosa, aquel guajolote gigante salió volando, dejando tras de sí plumas negras y un olor agrio. Los vecinos salieron en estampida. Mi abuelo, temblando, le contó lo que había visto. Nadie se burló, nadie dudó. Todos sabían que algo malo rondaba en esa vecindad. Esa noche fue la última vez que alguien intentó llevarse a uno de los bebés. Los días pasaron y poco a poco la calma regresó. Pero unos días después, ocurrió algo que hizo que todos cerraran la boca. A 4 casas de la vecindad, encontraron el cuerpo de un anciano. Él vivía solo. Nadie sabía mucho de él, pero decían que no salía de día. Solo por las madrugadas a veces se veía que entraba a su casa. La policía dijo que se fue de este mundo por una escopeta. Mi abuelo nunca dijo nada. Todos sabían en aquella vecindad que aquel hombre era aquel guajolote. Tengo un relato que no me pasó a mí, sino a mi abuelita cuando era joven. Ella, después de separarse de mi abuelo, se vino a vivir a Tepito, a una vecindad que al parecer hoy ya no existe. Pero en ese entonces era una de las más económicas en la calle de Eje 1, me parece. Mi abuela llegó con pocas cosas. De hecho, nada más una estufa, su cama individual, unos pocos platos y los juguetes de su hija. Ella tenía 4 años en ese entonces. La dueña del lugar en ese momento nada más contaba con 2 inquilinos. Todas vivían abajo y eran jóvenes de la misma edad que mi abuela. Los primeros días fueron buenos. Todo estuvo tranquilo, pero después algo cambió en la vecindad. O mejor dicho, mi abuela se dio cuenta de algo. Su hija, María, comenzó a hablar con una persona que mi abuela no veía. Por varias semanas comenzó poco a poco a conocer a aquella persona. Decía que le caía bien, pero no entendía a mi abuela, pues ella se iba a trabajar y salía hasta las 3 de la tarde. Recogía a su hija donde la dejaba y se iba a casa. Y una tarde de esas, la niña pequeña le dijo algo. Ya quiero regresar a casa para platicar con mi mamá. Mi abuela no entendía y le comenzó a decir que de qué hablaba, si ella era su mamá. Pero su hija le dijo que no, que ella tenía 2 mamás, ella y la nueva, la que vive con nosotros por las noches, mamá, le dijo a mi abuela. Mi abuelita pensó que era una amiga imaginaria debido a que no estaba acostumbrada a estar separada de ella, así que solo lo tomó a la ligera. Pero mientras pasaban los días, su hija comenzó a platicar más de esta mujer. Comentaba mucho de que quería irse con ella, porque lloraba mucho por las noches. También comentaba que le gustaba jugar mucho con ella,
y que era algo cariñosa, pero que a veces le daba miedo, pues sus ojos eran blancos totalmente, al igual que su piel. También le daba miedo porque podía escalar las paredes como una araña. Mi abuelita le reclamó a su hermana, quien la estaba cuidando, y le dijo que dejara de enseñarle cosas feas a su hija. Pero ella nunca le dijo algo parecido. Una ocasión, cuando mi abuelita descansó, notó que su hija se arrinconó en una orilla y comenzó a hablar muy bajito. Pero se escuchaban dos voces. Mi abuelita le dijo que con quién estaba hablando y ella le dijo que con su otra mami. Mi abuelita no le creyó, obviamente, pero para jugar con su hija un ratito le dijo: a ver, dile que qué tengo en la mano derecha. Su hija comenzó a escuchar lo que según le decía y respondió segundos después: tienes un hilo rojo y una aguja, también el botón que se rompió de tu camisa. Esa camisa se rompió mientras estabas trabajando. Se atoró en la orilla de un mueble. Mi abue se quedó sorprendida, pues no le había dicho nada de esto a ella. Sobre la aguja e hilo estaban también en su mano derecha. Aquí se dio cuenta que no era un amigo imaginario, que lo que estaba cerca de su hija era algo aterrador, algo peligroso. Esa misma noche, mientras dormían, escuchó mi abuelita susurros en la cocina. Susurros de dos personas, su hija y alguna mujer adulta. Mi abue despertó, notó que no estaba su hija y sin hacer algún ruido se destapó y caminó de puntitas a la cocina. No había puerta, solo había una cortina muy larga, y esta misma la hizo a un lado, y por un huequito miró a su hija. Y ahí estaba, sentada acariciándole el cabello a una mujer. Una mujer que no se le veía el rostro, pero se escuchaba que estaba llorando muy despacio. Su cabello era muy largo, caía hasta el piso y se enrollaba. Con la poca luz que entraban de las ventanas, podía ver que su piel era muy blanca. Su hija estaba ahí. Intentaba calmarla, diciéndole que ella la quería mucho y que ya no llorara. Mi abuela quería ir por su hija, pero algo le impedía moverse. En ese momento, aquella mujer le dijo algo a la niña. Ella se levantó y salió corriendo, diciendo mamá. La encontró en la cortina como si supiera que estuvo ahí escuchándola en todo momento. Le dijo: mami, ella quiere llevarme, pero yo no quiero. Por favor, dile que se vaya. Mi abuelita, temblando del miedo y llorando, comenzó a prender las luces y con gritos comenzó a decirle que las dejara en paz, que ella no era su hija, que era de ella nada más. Estos gritos alertaron a los vecinos, quienes fueron esa madrugada a verla cómo estaban. Las encontraron mal, pero mi abuelita más. Estaba llorando y temblando del miedo. Mi abuelita no quiso decir nada hasta el siguiente día. Una vecina estaba lavando la ropa con mi abuelita cuando ella le platicó. Esa vecina, sorprendida, dijo que eso no podía ser posible. Le contó que 5 años atrás una mujer joven con su hija de 4 años fueron golpeadas por el padre y pararon al hospital, pero la hija ya no regresó. No aguantó aquella paliza. La mamá, por el sufrimiento de su pérdida, cayó en depresión en ese cuarto. Y una noche, al parecer, tomó pastillas y ahí quedó. La encontraron porque se les hizo muy raro que ya no saliera ni siquiera al baño ni a lavar. Al llamar a la dueña, abrió la puerta y se encontró con esa escalofriante escena. Nunca habían escuchado que se apareciera, pero también en esos 5 años no habían tenido inquilinos con niños pequeños, hasta que llegaron ellas. Quizás si la hija de mi abuela le recordaba a su hija que perdió. Tal vez por eso se la quería llevar esa noche. Después de ese suceso, mi abuelita no volvió a pisar esa calle de Tepito, ni por equivocación, aunque siempre tuvo miedo que ella, aquella madre fantasma, siguiera a su hija.
pues ella tenía comportamientos muy extraños después de que se salieran de esa vecindad. Y al parecer sí lo hizo, sí la siguió. Pues 2 años después, la que ahora sería mi tía, falleció. Una madrugada la encontraron tirada en la escalera de otra vecindad donde vivían. Ella se había caído, tal vez siguiendo a alguien, siguiendo a la mamá nueva. Mi abuelita nunca supo cuándo se despertó y se salió de la cama y del cuarto. Pero esa noche soñó que esa mujer desde la ventana llamaba a su hija a que saliera. Audiencia, ¿qué opinan de la historia que acabamos de escuchar? A continuación escucharás un relato que nos manda Ismael. También nos escribe desde Tepito. Pero antes de pasar a esa historia, si estás disfrutando de mi contenido, déjame un like y comenta la hora en la que te atreves a escuchar estos macabros relatos. Ahora sí, sin más interrupciones, ponte cómodo, cómoda. Continuemos. Siempre he vivido en Tepito, una zona conocida como peligrosa, pero yo he andado en las madrugadas por las calles y solo 2 veces me han quitado mis cosas en todos los años que llevo viviendo aquí. Sin embargo, eso no me hizo que dejara de salir, hasta que vi esto. Eran aproximadamente la 1 de la mañana cuando pasaba por la calle de Jesús Carranza. Cabe aclarar que yo no estaba borracho ni nada de eso. Solo había ido con unos amigos y entre pláticas se nos fueron las horas. En fin, iba caminando cuando de pronto se comenzaron a escuchar algunos perros aullar al frente. Esto no fue lo que me espantó, sino lo que vi acercarse a mí. De la nada, de una calle salió doblando una persona. Un hombre venía corriendo hacia mí, pero venía sin cabeza. Al verlo fue tanto el miedo que me provocó que quise correr, pero me caí. Solo vi cómo pasó justo a mi lado. Cuando me pasó al lado sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Me quedé tan solo un instante pasmado y volteé para buscarlo. Pero ya no había nadie en la calle. Desde ese día trato de salir y regresar a casa lo más pronto posible, antes de medianoche. Soy residente de Tepito desde que tengo memoria, y hace algunos años viví en una vecindad. Ahí, junto con mis vecinos, experimentamos cosas muy extrañas. Donde vivía era una vecindad y éramos alrededor de 18 personas. Comenzaré primero con mi propia experiencia. Cuando me mudé a este lugar, los vecinos me miraban muy extraño desde el principio. Pero no extraño de que yo les cayera mal, sino parecían preocupados por mí y por mi esposa. Pasaron 3 días cuando la señora Silvia me habló por primera vez mientras yo estaba barriendo el patio. Ella me dijo: «Vecino, ¿no le ha pasado nada extraño en su departamento?» «No», le dije que no, y le cuestioné el porqué de su pregunta, pero ella no me quiso decir. Solo me dijo que me cuidara. En ese momento salió mi esposa y la vecina nomás le sonrió y se metió a su cuarto. Me preguntó que si todo estaba bien y yo le dije que sí, y ambos nos metimos al departamento. No quería preocuparla más, ya que su mamá estaba en el hospital y esa noche tenía que ir a cuidarla. Por ahí de las 8 de la noche ella se fue al hospital de La Raza. Me quedé solo viendo una película que estaba pasando en el Canal 5. Y alrededor de las 10 u 11 de la noche, apagué todo y me acosté a dormir. Pero el aroma del perfume de mi esposa me despertó. Era muy intenso el aroma, y de pronto, alguien comenzó a tocar la puerta del baño que estaba dentro del departamento. Lo hacía muy, muy despacio. Medio dormido le pregunté a mi esposa que si ya había llegado,
y ella dentro del baño me respondió que sí. Pero lo extraño es que seguía tocando la puerta. Casi dormido yo me paré para ver qué estaba sucediendo, y mientras me dirigía al baño, vi como ella, mi esposa, salió, pero con una mirada muy perdida, además de que portaba una bata larga de color negro. Nunca se la había visto y antes de decirle que si todo estaba bien, ella susurrando me dijo: «Sígueme». Caminó descalza a la puerta de salida y yo la seguí. Abrió la puerta y noté que caminaba muy rara. Salió del cuarto y vi que comenzó a subir las escaleras al segundo piso. Vi cómo dio la vuelta. Y cuando yo iba a subir, escuché el chistido de una persona atrás de mí. «Shh. Hey, vecino, no vaya a subir. Ella no es su esposa». Cuando volteé vi que era la señora Silvia. Ella me jaló a su cuarto y ahí estaba su esposo también. Me dijo la señora Silvia que ella, quien había subido las escaleras, no era mi esposa. Ya más despierto me comencé a reír de ellos y les dije que sí, que estaban locos, que ella sí era mi esposa y que ya me iba porque necesitaba mi ayuda. Ella parecía muy confundida. Pero el señor, muy convencido, me dijo que le hiciera caso a su esposa. Me molesté porque no sabía lo que estaban tramando y no me dejaban salir. Ambos se pusieron en la puerta para que no saliera. Cuando estaba discutiendo con estas personas, pude escuchar en mi cuarto cómo alguien estaba tocando la puerta del baño. Pensé que mi esposa había regresado y quise salirme, pero no me dejaron. Me decían y me repetían en todo momento que no era ella. Incrédulo, y para burlarme de estos ancianos, les pedí su celular y le marqué a mi esposa. Ella no contesta a números desconocidos, así que no respondió, pero después de varios intentos lo hizo. Le dije que era yo, que el vecino me había prestado su celular. Le pregunté que dónde estaba. Ella me respondió que estaba comiendo una torta y un café afuera del hospital, que personas muy buenas estaban repartiendo comida. Me dijo que en la mañana llegaba. Cuando escuché a mi esposa decir esto, mi mente quedó en blanco y comencé a temblar de los nervios, del miedo al saber qué era lo que había visto. Le dije que mañana nos veíamos y le colgué. La señora Silvia me vio muy asustado y me dijo que el anterior vecino también se había ido. Se había ido porque desde que llegó a ese departamento, comenzó a ver a su hija fallecida. La última noche todos los vecinos escucharon el fuerte grito de la familia, pues dicen que mientras dormían, el cuerpo frío de alguien comenzaba a meterse poco a poco a las sábanas. Cuando aquella pareja despertó, vieron cómo su hija estaba en medio de ellos, sonriéndoles, mientras giraba la cabeza muy rápido de un lado a otro. Al escuchar esto, no pude ni siquiera volver al departamento, así que agarré mi carro y me fui al hospital a acompañar a mi esposa. Estuvimos toda la madrugada y salimos a las 6 hasta que mi cuñada nos relevó. Regresamos a la casa y no le dije nada. Nos volvimos a acostar, pero me paré a las 12. Con sueño me fui a trabajar y ella se quedó durmiendo. Soy profesor en una primaria y ese día me estaba durmiendo en el salón de clases. Pero no quería que terminara el día. No quería volver. Regresé a casa a las 7 de la tarde. Solo cené y caí rendido a la cama. Mi esposa me despertó a las 10 de la noche para comer un poco más y después nos dormimos nuevamente. Pero durante la noche algo despertó a mi esposa. Dice que alguien le estaba hablando y cuando abrió los ojos, al fondo de la habitación estaba alguien. Parecía una monja que no tenía rostro y además
Estaba flotando a unos cuantos centímetros del piso. Entre sueños yo escuchaba a mi esposa cómo intentaba hablar, pero solo balbuceaba. Y es que según ella, dijo que sintió como una mano le tapó la boca para que no gritara. Aquella monja se esfumó entre la oscuridad de la habitación y mi esposa me despertó. Me dijo que prendiera la luz y así lo hice. Pude ver a mi esposa muy pálida y con un ataque de ansiedad severo. En ese momento varios vecinos comenzaron a tocar la puerta diciéndonos que si estábamos bien. Yo salí a abrir la puerta y me dijeron que por qué mi esposa estaba gritando de esa manera. Ella nunca gritó, pero no pasó por mi mente decirles eso. Solo les dije que ella había visto a una monja en la habitación. Pensé que se burlarían, pero todo lo contrario. Varios vecinos decían que esa cosa no se había ido y que aquellas misas no habían funcionado. Les preguntamos qué era lo que estaba pasando y solo una anciana, doña Teresita, nos supo explicar. Ella, la que lleva más años aquí en la vecindad, dijo que un día de la nada aquella monja se comenzó a aparecer. Nadie sabe por qué o quién es ella. Solamente vino y se adueñó del lugar. Desde ese día, nadie aguanta más de una semana viviendo en ese departamento. Todos terminan yéndose o simplemente cambiándose de cuarto. Y tienes que acostumbrarte a que muy rara vez la ves por el patio. Mi esposa y yo decidimos dejar el lugar lo antes posible. Y durante la búsqueda de otro departamento todo estuvo muy tenso. Dormíamos con las luces prendidas, con la televisión encendida y así solamente aquella monja dejó de verse en el lugar. Hasta que la tormenta de aquella noche dejó sin luz a toda la colonia. Era justo la medianoche cuando la oscuridad se apoderó de la vecindad. Ambos nos despertamos exaltados porque el silencio que flotaba en el aire era intenso. Y en aquel silencio abrumador, poco a poco se comenzaron a escuchar algunas plegarias. Pensamos que era algún vecino que estaba en el patio, así que caminamos hasta la ventana. Abrimos un poco la cortina, y mi esposa y yo vimos en medio del patio oscuro a aquella monja con su hábito negro con blanco. Estaba de rodillas con la cabeza hacia abajo. Ella era la que llenaba aquel silencio con esas plegarias que no se entendían. Yo no pude mirarla ni un segundo más y me fui a refugiar a las sábanas como un niño pequeño. Traté de ser maduro y no reflejar miedo, porque mi esposa estaba muy mal. Así abrazados, con miedo, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente nos fuimos a la casa de su mamá con todas nuestras cosas. Ya no queríamos experimentar más cosas paranormales, no lo podíamos soportar con ellos, como los que viven ahí. Ya pasaron varios años desde que no vivo ahí, pero se sigue rumorando que aún siguen escuchando rezos y aún siguen haciendo misas para que aquella monja, aquella cosa que toma formas diferentes, se vaya de ese lugar. Cuando tenía 17 años vivía con mis padres en una vecindad de La Merced, en la Ciudad de México. Era un lugar viejo, con un patio central y 5 cuartos. Pero debido a que subieron la renta, solo quedábamos mi familia y otra. Una madre, su hija de 20 años y la abuelita, doña Rosita. Mis padres eran guardias de seguridad y trabajaban de 10 de la noche a 10 de la mañana. Así que prácticamente pasaba las noches solo. Mi rutina era sencilla. Llegaba de la preparatoria alrededor de las 8:40, cenaba, hacía tareas y después me iba a dormir. Doña Rosita en esa familia era la más activa de la vecindad. A pesar de sus 70 y tantos años, no había una sola madrugada que no despertara a las 3 de la mañana para barrer el patio. Ella ya llevaba años haciendo esto. El sonido de su escoba de ramas secas era inconfundible.
un raspar constante sobre el suelo de cemento. La verdad, la viejita se veía muy sana, pero de repente enfermó y tras varios meses de lucha, ella falleció. Su funeral se hizo en el patio de la vecindad. Durante 3 días se llevaron a cabo los rezos y después la enterraron. La familia quedó destrozada, obviamente, pero todo siguió con aparente normalidad. Hasta una semana después. Esa noche me estaba desvelando, estaba haciendo un proyecto de la escuela. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché pasos en las escaleras. Era algo normal en la vecindad, pero lo extraño fue que la silueta que vi a través de la cortina me resultó familiar. Era una anciana. Por un momento se me olvidó que Rosita ya estaba muerta y pensé, ay, doña Rosita, ya va a barrer, ¿a poco ya son las 3? Pero en cuanto dije eso, el terror me golpeó de lleno. Doña Rosita ya estaba muerta. Me congelé por un instante y después, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, corrí a la ventana y abrí la cortina de golpe. Pensé que tal vez algún nuevo inquilino estaba abajo, pero no había nadie. Miré hacia el patio, hacia las escaleras, incluso esperé a ver si alguien más salía, pero todo estaba en un silencio sepulcral. Nadie más tampoco había salido, ya que se escucha mucho la puerta. Preferí pensar que había sido mi imaginación. No volví a mencionar el tema. Pero una semana después sucedió algo extraño. Esa ocasión era medianoche. Yo estaba acostado viendo algunos videos en mi celular, cuando de pronto escuché algunos gritos en la vecindad. Eran mis vecinas, la hija y la nieta de doña Rosita. Ellas salieron corriendo de su cuarto y se detuvieron en el patio. Yo abrí mi puerta y las vi. Estaban pálidas, temblando del miedo. Me acerqué y preocupado les pregunté que qué pasaba. Ellas me dijeron que por favor las dejara pasar a mi cuarto. Las hice entrar y les di agua para que se calmaran. Cuando lograron tranquilizarse, me contaron lo que habían visto. Me dijeron que ambas estaban durmiendo tranquilamente cuando una voz las despertó. Véanme, véanme. Era un susurro suave, pero insistente. Aquella voz era familiar. Ambas despertaron y ahí la vieron. En la cama donde dormía la abuela, ella estaba sentada, con las manos sobre las rodillas mirándolas fijamente. No gritaron de inmediato, se quedaron paralizadas, sin poder moverse, hasta que de pronto, aquella figura se desvaneció en la oscuridad frente a ellas. Ahí fue cuando salieron corriendo. Esa noche se quedaron despiertas hasta el amanecer, sentadas en las escaleras, sin atreverse a volver a su cuarto. Desde entonces dormían con las luces prendidas. Pasaron los días sin incidentes, pero el miedo ya estaba instalado en la vecindad. Durante varios días estuvo normal, pero otra vez. Una semana después sucedió otra cosa. Yo estaba dormido cuando otra vez volví a escuchar los pasos en las escaleras. Desperté de golpe, miré el reloj y eran las 3 de la mañana. Mi sangre se heló cuando vi la sombra pasar por la ventana. Era doña Rosita. Esta vez no me atreví a abrir la cortina. Me quedé quieto, temblando, esperando que todo terminara. Pero entonces, un sonido familiar me estremeció. Era el sonido de la escoba barriendo el patio. Era imposible. La abuela estaba muerta. El raspar de las ramas secas contra el suelo era inconfundible, era ella. Mi instinto fue encender la luz brincando de la cama. Extendí la mano y la habitación se iluminó. Sentí un leve alivio, pero el sonido seguía ahí, afuera. Me acerqué lentamente a la ventana. A través de la cortina se veía la sombra de aquella anciana. Estaba barriendo. Tragué saliva y con un movimiento de valentía abrí la cortina rápido. Pero el patio estaba vacío. Sin embargo, el sonido seguía ahí. Escuché cómo la nieta abrió su puerta y al aire comenzó a decir:
Abuelita, ya váyase a descansar en paz. Aquí estaremos bien. El miedo fue insoportable. Me metí en la cama, me tapé con la cobija y recé hasta que en algún momento me quedé dormido. A la mañana siguiente le conté todo esto a mis padres. Ellos me creyeron, también han visto sucesos paranormales en sus trabajos. Aquellas vecinas no tardaron en hacer una limpia. Aquel chamán que trajeron días después quemó copal en toda la habitación de ellas y en el patio. Recitó algunas oraciones y dijo que la abuela no sabía que había muerto, que su rutina de todas las madrugadas la tenía atrapada en ese ciclo. Después de la limpia todo volvió a la normalidad. Desde ese día, nunca más volvimos a ver ni a escuchar a doña Rosita. Yo viví en una vecindad en la Ciudad de México cuando tenía 19 años. La renta era muy barata, el ambiente medio pesado, pero nada que no pudiera soportarse. Lo que vivía ahí cambió completamente mi percepción de la realidad. A veces creo que todo fue una coincidencia, una mala racha, pero otras veces cuando cierro los ojos, siento que en ese lugar había algo que no se puede explicar ni con lógica ni con fe. La vecindad tenía unos 14 cuartos. Los de abajo estaban ocupados por gente que llevaban ahí años. Todos se conocían, todos sabían los chismes, las deudas, las peleas. Yo llegué al cuarto 7, en el segundo piso. Recién había salido de la casa de mi tía. Quería independizarme. Y aunque el lugar era viejo y húmedo, era mío. Durante las primeras semanas todo estuvo tranquilo. Ruido normal, perros ladrando, niños gritando. Algún vecino que tomaba cerveza hasta la tarde, música, lo de siempre. Pero empecé a notar cosas más extrañas. No cosas paranormales, sino comportamientos. Por ejemplo, cada madrugada, como a las 3 de la mañana exactamente, alguien en el cuarto 9, que estaba junto al mío, arrastraba algo pesado. El sonido era el mismo todas las madrugadas, un chirrido metálico como si movieran un mueble grande, siempre a esa hora de la madrugada. No había día que no estuviera aquel sonido presente. Por mi molestia toqué una vez para preguntar si necesitaban ayuda, pero nunca me abrieron. Solo escuché pasos que se alejaban. Pensé que yo estaba exagerando, pues ningún otro vecino se quejaba o hablaba de esto, hasta que conocí a don Claudio. Era un señor como de 60 años, robusto, que vivía en el cuarto 3. Siempre estaba sentado en la entrada fumando, con una mirada cansada. Un día me acerqué a saludarlo. Estuvimos ahí platicando varios minutos hasta que yo estuve a punto de decirle lo que escuchaba cada madrugada. Pero él dijo primero: «¿También ya te despertó el sonido de las cadenas?» No le había dicho nada, pero él ya lo sabía. Le dije que sí y le pregunté que qué era. Le pregunté también que si sabía qué hacían en ese cuarto porque se escuchaba mucho. Él solo me dijo: «No preguntes. Aquí hay reglas que no están escritas, pero todos las respetamos y tú también deberías de hacerlo». Confundido, subí a mi habitación. Seguí con mi vida, pero las cosas se pusieron peor. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una conversación muy bajita. Eran como susurros en el otro cuarto. Me acerqué a la pared porque ya no pude dormir y pegué el oído. Y ahí escuché claramente como alguien decía: 7, 7, 7. Era una voz femenina, ronca pero insistente, y luego el silencio. Justo después vino el sonido del agua corriendo, como si alguien hubiera abierto una llave de la pared. Al día siguiente bajé a preguntarle a la señora del cuarto 6 si sabía quién vivía en el 9. Me dijo que no sabía,
que siempre había alguien ahí, pero que nadie sabía quién era. Según ella, las rentas la pagaban a través de un depósito bancario, y el dueño jamás entraba ahí. El cuarto tenía las ventanas tapadas con maderas, como si estuviera abandonada desde hace años. No me podía quedar con la duda. Una noche decidí poner una grabadora en la puerta del cuarto 9. Quería saber qué pasaba ahí cuando nadie veía. A la mañana siguiente encontré la grabadora frente a mi puerta. No estaba rota, no estaba dañada. Simplemente la habían apagado. Las grabaciones estaban vacías, sin audio, ni un solo segundo. Las cosas también, los sonidos, comenzaron a afectarme. No dormía bien, me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me miraba desde el otro lado de la pared. Una madrugada escuché fuertes pasos afuera de mi cuarto. Pensé que era alguno de los vecinos que estaba ebrio, pero al abrir la puerta, vi algo que nunca podría olvidar. Una figura de pie, frente a la puerta del cuarto 9. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, mirando fijamente la puerta, como esperando algo. Era una mujer, pelo largo, descalza, con un camisón blanco. Pero lo más perturbador fue cuando le dije que sí estaba bien. Y ella se giró hacia mí sin mover el cuerpo. Solo la cabeza giró y de pronto su cuerpo también ya estaba girado. Ella me sonrió, una sonrisa leve, vacía, sin emoción. Y luego bajó lentamente las escaleras y desapareció. Al día siguiente fui directo con don Claudio. Le conté lo que había visto y su cara se puso pálida. Ya la viste, ¿verdad? Qué miedo. ¿Pero quién es? ¿Qué pasa en ese cuarto?, le dije. Él me miró con los ojos bien abiertos y me dijo: eso no es una persona real. Ella es la hija del dueño. Ella vivía ahí, solo que murió hace años. Yo no supe qué decir. Solo le dije que desde cuándo estaba el cuarto ocupado. Pero él me respondió que el cuarto en verdad no estaba ocupado. Y siempre, desde que aquella mujer falleció, había estado vacío. Esa noche hice mis maletas para irme en la mañana. Mientras las empacaba, escuché de nuevo el arrastre metálico en aquella habitación. Aquel sonido se calmó, pero poco después comenzó a escucharse en mi techo. Yo salí y una vecina me dijo que no subiera, que era mejor que me metiera a mi cuarto. Pero no le hice caso. Subí las escaleras hasta la azotea y ahí la vi. Era la misma chica. Estaba ahí caminando con algo en la mano. Caminaba muy lento. No era una cadena, más bien parecía una cuerda. Cuando la vi no esperé más. Me fui esa misma noche. Dejé ropa, cobijas, muebles, todo. Al día siguiente pasé a preguntar a la tienda de la esquina si sabían algo de la vecindad. El señor que me atendió me dijo algo que me hizo sentir un hormigueo en todo el cuerpo que jamás había sentido. Esa casa, joven, desde que murió la hija del dueño, dicen que ahí pasan cosas, que la ven. No sé si sea la joven o un demonio que se hace pasar por ella, pues ella era buena, pero nadie entiende. Audiencia, no sé cómo aquellas personas, aquellos antiguos vecinos que tuve, han vivido así durante demasiados años. Tal vez quizá es por eso que los cuartos que estaban arriba, muchos no estaban rentados, y los de abajo quizá por la renta en serio es muy barata y accesible. Tal vez solo por